Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Vamos a discutir de las cosas que han pasado a lo largo de esta semana en las noticias de Guatemala, del país. Y para eso nos acompaña nuestra compañera Carolina Lebrón, Lourdes Hércules y el periodista Miguel González Moraga. Compañeros, pues muy buenas noches. Creo que uno de los temas, no sé si el principal, pero que sí está llamando muchísimo la atención, fueron estas capturas que efectuó el Ministerio Público y también la entrega del antejuicio contra el diputado Julio Juárez, representante de Suchitepeques, electo por líder, ahora miembro de la bancada FCN. El señor Juárez habría sido, según las investigaciones preliminares del Ministerio Público, el autor intelectual, la persona que dio la orden para asesinar al periodista de apellido Zapón López en Mazatenango hace ya casi 2 años. Creo que el primer problema, o varios de los problemas que vemos aquí, es primero la calidad de representantes de congresistas que tenemos, sin demeritar el otro gran asunto que es la facilidad con la que se puede dar una orden para asesinar a un periodista, y no digamos a un ciudadano cualquiera, viniendo de una persona que tiene algún poder. El señor Juárez era alcalde de Santo Tomás la Unión y según el relato que escuchamos del Ministerio Público, era secretario departamental de líder en aquella localidad, y el descontento con el periodista se da por un tema de elección entre quién le podía suceder o quién podía aspirar a un puesto de alcalde en una de las comunidades o una de las comunas de Suchitepeques. ¿Qué impresión les genera de entrada este tema, Miguel? Bueno, primero me llama la atención que hayan transcurrido 22 meses desde el asesinato para que se vinculara a este diputado con el caso, porque yo recuerdo que el mismo día del crimen hubo colegas de Suchitepeques que decían que el periodista, uno de los periodistas asesinados, Zapón, había estado 2 horas metido en el carro de ese personaje, más o menos media hora antes de su asesinato. Había suficiente información. Pasaron 6 meses antes de que la fiscalía jalara ese hilito y comenzara a investigar más. Sí. A mí me satisface que haya resultados, pero me frustra un poco que haya transcurrido tanto tiempo. El año pasado, por ejemplo, ustedes se recuerdan, bueno, en los últimos 7 meses fueron asesinados otros 3 periodistas. ¿Cuál tendría que ser la hipótesis? Que los mataron por el ejercicio profesional y descartarlo si hay otras, pero como no nos informan de la unidad fiscal específica del Ministerio Público, uno se queda con esas dudas, y eso influye en el ánimo de otros periodistas que optan por la autocensura y guardan silencio. Ayer un colega el jueves, el día que se presentaron los resultados, un colega de Alta Verapaz decía que había 5 periodistas de ese departamento amenazados. Miguel habla de los tiempos que duró la investigación, que fueron efectivamente 22 meses, pero lo más frustrante, yo creo, todavía es pensar que para que el diputado Julio Juárez pueda finalmente ser investigado, todavía tenemos que esperar a que la Corte Suprema de Justicia eventualmente determine retirarle la inmunidad. ¿Cuánto tiempo puede llevar esto? Como puede llevar 3 meses, puede llevar hasta 1 año, y si no, veamos el caso del diputado Edgar Ovalle, que ya tiene más de 1 año desde que se planteó una solicitud de antejuicio, y ahí sigue entrampada en el organismo judicial. Entonces, nos cuestiona de muchísimas formas este caso. Yo creo que en una primera instancia, como periodistas, cuando recibimos esta noticia del asesinato de 2 periodistas, fue bastante impactante, pero ahora descubrir que detrás de esa muerte, detrás de esas muertes, pudo haber estado un diputado del Congreso, una persona que supuestamente representa al pueblo, es decir, y que además recibe un salario de los impuestos de los ciudadanos guatemaltecos, es todavía mucho más, no sé cómo llamarlo, una impotencia enorme realmente, saber que ese es el tipo de gente
que está en el Congreso. Ahora, si nos adentramos a cómo es la situación o cómo es la labor periodística en los departamentos, de alguna forma esto no es de extrañarse. Los periodistas viven sujetos a amenazas, intimidaciones, autocensura, por el temor precisamente a que se den este tipo de actos en contra. Entonces, hay dos caminos. Uno, el que vimos en este caso concretamente, que es la negociación política detrás de un chantaje informativo, que es algo que también es algo que hay que llevar a la mesa y hay que debatir y cuestionar, porque aquí también se develan otro tipo de aspectos que sin duda tiene que discutirse a través del gremio periodístico. También hablaba Miguel sobre el tema de la unidad fiscal, que ve el tema de los ataques y delitos contra periodistas, una unidad bastante debilitada, que no tiene lo suficiente personal, suficiente recurso para poder investigar este tipo de hechos. A ver, yo creo que sí, hay que recuperar el tema de la discusión de ese, creo que la mejor palabra es chantaje informativo, por no decirle otra, pero eso no justifica porque comenzaron el jueves a aparecer algunas matrices de opinión que sugerían que el señor Juárez hizo esto, o dando a entender que hizo esto por este chantaje. Nadie le debe quitar la vida a nadie, sin importar profesiones, por un conflicto de este tipo. Creo que hay mecanismos para resolverlo. Y lo otro que creo que hay que poner en la mesa y hablarlo es, por lo menos hasta ayer en la tarde, en Suchitepeques no existió la noticia. O sea, cuando se efectúan las capturas, algunas fuentes que prefieren no dar su nombre por asuntos de seguridad, dicen, miren, es mejor no cubrir esto. Primero porque se hace un allanamiento sobre la famosa esta candidata alcaldesa sobre la que se decanta el señor Juárez, pero también no hay una cobertura de ir a buscar la casa del diputado, de seguir los allanamientos, y el diputado está también desaparecido. Me preocupa muchísimo el silencio que hay en Mazatenango. Hay que recordar, como dato de contexto, la desarticulación de una banda, la llamada Oaxaca, en diciembre en ese departamento, acusados de diversos crímenes, incluido el asesinato de la hija del entonces magistrado Charchal. Entonces, en Suchitepeques habrá un grupo de más o menos 25 periodistas que reportan para medios locales y nacionales que prefieren proteger su vida a meterse en problemas. Y eso es un hecho generalizado en todo el país. Y hay que recordar también que, de acuerdo con datos de Reporteros Sin Fronteras, Guatemala junto con Colombia y Honduras son los países más peligrosos para el ejercicio de la labor periodística en el continente. Nos tendría que avergonzar y preocupar. Yo creo que este silencio es parte, tal vez, de esta palabra se volvió como muy de moda, pero es la verdad, cooptación que tienen estos diputados y el poder local tan grande que tienen en los distritos por los cuales fueron electos. Vemos que el diputado Julio Juárez, que no solo fue alcalde, no solo estaba aspirando y finalmente logró la curul, sino también tenía una fuerte incidencia en la elección de quién iba a ser el alcalde en varios municipios del departamento de Suchitepeques, y además tener el control sobre la prensa. Es decir, ellos prácticamente quieren tener el absoluto control de lo que se hace y se deshace dentro del departamento, y lo vemos en esta ocasión en el diputado Julio Juárez, pero estoy completamente segura que este caso se replica en muchísimos otros diputados. Y es que finalmente la ley desafortunadamente está diseñada o se presta para que se den este tipo de acciones de parte de los políticos, quienes eligen a quienes van a ser los candidatos a dedo, donde no hay pues debería de celebrarse una asamblea donde todo se elige por votación o por mayoría. Sin embargo, está claro que en este momento los partidos políticos no son democráticos, que se hacen las elecciones de los candidatos a dedo, y un claro ejemplo es esto, y que ocurre precisamente en un año electoral, un crimen de un periodista en un año electoral, en donde ya se ha mencionado que esto es muy vulnerable que se den este tipo de crímenes contra periodistas en este periodo. Quiero resaltar yo ahí un par de elementos. La ruindad del jefe de bancada
de FCN Nación al decir que aparece la información sobre el diputado para presionarlos. Y dos, el silencio del diputado Villate, que fue quien le heredó el espacio al diputado. Y de eso vamos a hablar ahorita que regresemos de Panorama Político. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde @Guatevisión_TV y nuestras cuentas en redes sociales para participar en la conversación, en la discusión de este tema. Venimos después de este corte comercial.